programa de hoy vamos a intentar, conjuntamente con el del domingo que viene, relatar, para que juntos podamos reflexionar al respecto, la historia del movimiento obrero argentino. Hoy, 2011, se discute mucho desde los medios masivos de comunicación, desde los grupos económicos, desde la política, incluso en el propio oficialismo, el rol del movimiento obrero, su representación institucional, las aspiraciones de los trabajadores en el plano económico, en el ámbito político. Pero para poder debatir, analizar, reflexionar al respecto, nos parece importante hacer un repaso de la rica historia del movimiento obrero argentino. Hoy vamos a compartir cómo nació el movimiento obrero argentino allá por las últimas décadas del siglo XIX, cómo se formó con la presencia de dirigentes gremiales mayoritariamente extranjeros, anarquistas, comunistas, socialistas, cómo fue evolucionando, lo que fue la Semana Trágica, la Patagonia Trágica, la conformación de la CGT, cómo jugaron las democracias y las dictaduras con el movimiento obrero y, por supuesto, siempre omnipresentes, los grupos económicos, que en aquella época se denominaban como oligarquía e imperialismo. La década infame, la revolución del 43, la irrupción del peronismo y la irrupción de los obreros a la vida política e institucional de nuestra patria. El golpe militar del 55, el exilio de Perón, democracias restringidas, el Cordobazo, la CGT de los argentinos, el retorno de Perón, Cámpora, la dictadura del 76, y termina este recorrido cuando vuelve la democracia en 1983 con Ricardo Alfonsín. Obviamente no es un programa neutro, hay opinión, hay una posición política e ideológica que usted va a ver en los distintos dirigentes gremiales a quienes recurrimos para preguntarle cómo analizan, cómo visualizan este primer tramo de la historia del movimiento obrero. Y la idea es, reitero, poder recordar cómo se formó el movimiento obrero en nuestra patria. El domingo que viene vamos a ver del 83 hasta nuestros días y quizás sí entonces podamos tranquilamente reflexionar sobre qué rol le cabe a la columna vertebral del movimiento nacional, que es la clase trabajadora. Espero que el programa les guste. Por supuesto, los convoco a que se comuniquen con nosotros, con propuestas, sugerencias, críticas. Al pie de su pantalla va a ver los distintos medios que tenemos para comunicarnos con ustedes, en Twitter, en Facebook, en Internet, el 0800, porque la idea de este programa es hacerlo con ustedes, porque si lo hiciéramos solo, sería un programa sin alma. Y como queremos que sea un programa de todos, como siempre decimos, este programa lo hacemos con vos. El movimiento obrero argentino comenzó a desarrollarse durante la segunda mitad del siglo XIX. En aquella época, el país experimentó una gran transformación. Pasó de ser un país con una pequeña economía agraria de subsistencia a una potencia exportadora de granos y carne. La transformación trajo aparejada la inmigración de millones de trabajadores, principalmente desde Europa. Ellos traían, además de sus oficios, las ideas socialistas y anarquistas que proliferaban en sus países. Bueno, en principio aparecen algunas organizaciones que tienen un carácter mutualista. Se remonta quizá a la primera estructura relativamente estable, que es la Sociedad Tipográfica Argentina, que data bonaerense. Hay que tener en cuenta que todavía en 1857 la capital de la provincia de Buenos Aires era la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y después hay algunas secuencias en las que se van instalando algunas organizaciones, pero sin
connotaciones ideológicas fuertes, ¿no? No es raro que la sociedad tipográfica bonaerense se convierta después en Unión Tipográfica y embrionariamente sea el núcleo fuerte de los primeros pasos sindicales, ¿no? La gran huelga del 2 de septiembre de 1878 lo muestra claramente. Pero si tenemos que hablar de un origen del movimiento obrero organizado, tenemos que tomar como referencia el 1 de mayo de 1890, cuando debido a la consigna de del Segundo Congreso Internacional Obrero, que se celebró en París en 1889, se decidió que todos los 1 de mayo iban a hacer una jornada de protesta por las 8 horas de trabajo. Y en la Argentina, casualmente, en consonancia con el resto del mundo, se conmemora ese 1 de mayo con gran afluencia de trabajadores, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. También hubo hechos significativos en Rosario, Bahía Blanca, Junín, muchas ciudades importantes que ya contaban con nucleamientos importantes de trabajadores, en su mayoría extranjeros, ¿no? Pero lo que caracteriza al movimiento obrero en esas primeras instancias es el carácter urbano. Se conforma un proletariado urbano que va dando consistencia a la protesta en forma organizada. Por eso el 1 de mayo de 1890 es emblemático en ese sentido, porque da lugar a la conformación de la primera Federación de Trabajadores de la región argentina, en 1891, y la aparición de un periódico que es El Obrero, donde se define ideológicamente la textura, en cierto modo, de este movimiento obrero incipiente. Al principio se organizaron en sociedades de socorros mutuos, según el lugar de origen, pero después fueron surgiendo las organizaciones según el oficio para defender sus intereses comunes. En 1901, con la unión de 27 gremios anarquistas y socialistas, se conformó la primera central, la FOA, Federación Obrera Argentina. Al año siguiente, los socialistas se abrieron para formar su propia central, la UGT, Unión General de Trabajadores. Los socialistas sostenían, al contrario de los anarquistas, que la lucha sindical debía ser acompañada por la lucha política a través de los partidos obreros. Las primeras luchas estuvieron orientadas a mejorar las condiciones laborales y a limitar las extenuantes jornadas que las empresas imponían a sus trabajadores. En 1909, ambas centrales, la anarquista y la socialista, convocaron a una manifestación en Plaza Lorea. La policía reprimió con sables y armas de fuego, asesinando a 8 trabajadores. Para repudiar la matanza y exigir justicia, se cumplieron 8 días de huelga general, 1 por cada trabajador asesinado. A raíz de estos sucesos, el movimiento obrero se unió para formar una central única, la CORA, Confederación Obrera Regional Argentina, que más adelante, tras nuevas fusiones, pasaría a ser la FORA. Durante la década siguiente se fortalecieron las distintas organizaciones, entre las cuales las más importantes eran las de los ferroviarios de la Fraternidad, los portuarios, los albañiles y los de obreros agrícolas. El movimiento obrero buscaba superar sus diferencias internas para unirse y lograr fortalecer sus posiciones, lo cual no resultaba fácil, ya que además de las corrientes anarquistas y socialistas, también estaban los de tendencia sindical, que buscaban centrar las luchas en las reivindicaciones laborales con independencia del sistema de partidos. En enero de 1919, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, sucede la Semana Trágica, uno de los hechos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino y uno de los hechos más violentos de la historia de nuestro país. Todo se desencadena a raíz de la muerte de un policía en el marco de una huelga en los talleres metalúrgicos Bacena, que es respondida con el asesinato de 4 huelguistas. La FORA declara entonces una huelga general. El conflicto escala en violencia hasta llegar a una situación de represión ilegal generalizada, con el surgimiento de fuerzas parapoliciales que convirtieron a los barrios obreros en zona de guerra durante una semana. Se ha estimado en 800 los trabajadores muertos y más de 50.000 detenidos en aquellas jornadas.
Al año siguiente ocurrirán en Santa Cruz los episodios conocidos como la Patagonia Rebelde. Tras una serie de huelgas por la detención y la intención de deportar a los dirigentes obreros extranjeros y la negativa de los grandes terratenientes a aceptar las peticiones sindicales, el gobierno de Irigoyen envía una delegación militar con el coronel Varela a la cabeza para imponer el orden. Se decide fusilar a los huelguistas y a sus dirigentes. En total se estima en 1.500 el número de obreros fusilados. Sectores muy alejados de los grandes centros urbanos tenían un altísimo nivel de resistencia y de organización. Eso ha acontecido y es lo que ha pasado con la historia de la Patagonia trágica, digamos, ¿no? Y que lamentablemente, es una parte de la historia que hay que rescatarla dolorosamente para aprender. No tiene ninguna intención de descalificar a nadie, pero eso sucedió en un gobierno democrático. Sucedió en el marco de un gobierno democrático. Y es también muy doloroso. Y hay que contemplarlo dentro de la experiencia de lucha de los trabajadores. Porque es una enseñanza muy cruel, muy dolorosa de lo que significan los gobiernos bien intencionados cuando no están sostenidos por sus trabajadores y por sus bases. Por una participación activa y consciente, pueden terminar haciendo cosas impensadas. Miles de trabajadores fusilados en el marco de un gobierno democrático. Hemos perdido la memoria, no nos recordamos. Recordamos dos cosas, digamos, rescatamos generosamente la experiencia irigoyenista, pero se nos cae cuando estudiamos la historia del movimiento obrero, porque en su historia queda la muerte de tantos compañeros. En 1923, el anarquista alemán Kurt Wilkens venga la matanza asesinando a Varela en Buenos Aires. La década del 20 estuvo marcada por la división de las organizaciones, llegando a existir 4 centrales, una anarquista, otra socialista, otra comunista y otra sindical. En 1930 se crea la Confederación General del Trabajo, la CGT. Durante la década infame, la lucha estuvo centrada en el reconocimiento de la actividad sindical, que hasta entonces no era reconocida como una acción política legítima de los trabajadores. También se obtuvieron algunas conquistas, pero las condiciones de vida seguían siendo muy difíciles para la mayoría de los trabajadores. En 1943, con la llegada de Juan Domingo Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión, por primera vez en la historia argentina los trabajadores disponían de un aliado en el gobierno. Durante su gestión se aprobaron leyes largamente reclamadas, como la indemnización por despido, jubilaciones para empleados de comercio, el Estatuto del Peón Rural, la creación de la justicia laboral, el aguinaldo y otras importantes conquistas que le valieron el reconocimiento unánime de todos los trabajadores. Al mismo tiempo, provocó la reacción de la oligarquía, que no estaba dispuesta a ceder sus privilegios. El 8 de octubre, las fuerzas militares que respondían a esa oligarquía exigieron al gobierno la destitución de Perón. El gobierno cedió y Perón fue detenido y enviado a la isla Martín García. El movimiento obrero en su conjunto respondió y salió a la calle para exigir la liberación de su líder. El 17 de octubre, miles de personas llegaron a Plaza de Mayo y el gobierno debió ceder, liberando y permitiendo el regreso de Perón. La participación de nuestro gremio el 17 de octubre es muy importante. O sea, de los lugares de trabajo, de las grandes concentraciones, de las grandes tiendas, es donde surgieron muchísimos trabajadores que fueron a la plaza ese 17 de octubre, histórico. Incluso Borlengui y Argaña son quienes discuten con los militares. Entonces era la casa no estaba Olivos, había otra residencia presidencial donde estaba Farrell. Entonces Perón dice, nada se va a solucionar si no escuchamos la voz de los representantes del movimiento obrero. Y entonces Borlengui y Argaña, pero Borlengui le lee el condicionamiento que le imponen ellos. Elecciones libres, inmediatas, convocatoria de elecciones, que la Corte Suprema no se haga cargo del poder, que se mantengan inalterables todas las conquistas de los trabajadores, entre ellas el aguinaldo, porque uno de los motivos por los cuales
le pide la renuncia a Perón es por el tema del aguinaldo, ¿no? Se establece mediante el decreto 33.302 el aguinaldo, que eso fue, digamos, la gota que rebalsó el vaso, y es ahí donde le piden la renuncia a Perón. Nunca más, nosotros siempre decimos, después de ese glorioso 17 de octubre, nunca más en la Argentina ningún gobierno, ni civil ni militar, pudo dejar de tener en cuenta la opinión de los trabajadores. En febrero del año siguiente, Perón fue elegido presidente, dando inicio a una década de oro para el movimiento obrero argentino. Y la gente que vivía bien, porque en los conventillos vos tenías, vivíamos en los conventillos, ¿viste? 40 familias con el baño afuera, el piletón. Bueno, y se empezó a hacer vivienda. La gente no quería ir a Bernal porque era lejos. No quería ir a Ezeiza porque era lejos. Entonces hacía vivienda, crédito de todo tipo. Entonces vos vivías de otra manera, ¿viste? Nos aprendimos a usar zapatos, antes usábamos zapatillas de soja. Entre otras importantes conquistas, se destaca la adecuación salarial, que permitió acceder a una vida digna a la inmensa mayoría de los trabajadores, el fortalecimiento de los sindicatos, la generalización del acceso a la jubilación, un importante plan de obra pública, educación para los hijos de los trabajadores, acceso a la universidad a las clases menos favorecidas y una política integral de reconocimiento a los derechos laborales que pusieron al país a la vanguardia en legislación y equidad. La relación del pueblo argentino con Perón tenía una densidad que aún hoy no se ha podido romper. En esa densidad, en ese volumen, jugó un rol sustancial Eva Perón, Evita. Evita fue la abanderada de los trabajadores. Fue la que con su pasión, con su lucha, con el resentimiento que tenía contra los poderosos, los oligarcas, porque amaba a su pueblo, a los más humildes y a los descamisados, le transmitió a esa clase trabajadora ese espíritu de lucha, esa intransigencia incaudicable. La muerte de Evita fue un duro golpe, letal para el movimiento nacional.